Utilizamos las tecnologías para mejorar nuestras necesidades esenciales. Esta es la verdadera finalidad de los avances tecnológicos. Sumario. Esta semana les presentaremos Sigen, una turbina que produce energía eléctrica a partir de corrientes submarinas. Fórmula Cero, el primer kart de hidrógeno español. Pinta, un barco robot que cruzará el océano en 3 meses y sin baterías. Windows anuncia que en junio retirará del mercado su sistema operativo Vista. En nuestro reportaje les adelantaremos nuevas tecnologías en desarrollo que podrían hacer posible que el carbón volviera a convertirse en la primera fuente energética para generación de energía eléctrica. Y nos despediremos con la historia del Puente de Hierro de Blanca, una obra de ingeniería símbolo de este municipio. Todo ventajas para el ser humano. En breves instantes regresamos para comprobarlo. Estructuras, mecanismos, electrónica, todo parte de aquí. Bienvenidos a Infotec. Actualmente, la tecnología tiene el propósito de conseguir procesos tecnológicos acordes con el medio ambiente. Nuestras noticias de hoy lo confirman. Imaginemos 1000 hogares abastecidos con energía eléctrica verde procedente del mar. La turbina marina Sigen, construida por una empresa de ingeniería británica, lo hará posible. Sigen aprovechará las corrientes marinas y las mareas para producir energía eléctrica. Su funcionamiento es similar al de un gigantesco molino de viento, pero sumergido, con la ventaja de que las mareas son, a diferencia del viento, predecibles, lo que permitirá obtener el máximo aprovechamiento de la energía generada. Con un peso de 1000 toneladas y 43 metros de ancho, la turbina incorpora 2 rotores de 16 metros de diámetro capaces de generar una potencia eléctrica de 1,2 megavatios. Los ensayos previos estiman un funcionamiento diario a pleno rendimiento de unas 20 horas, lo que equivaldría a la generación eléctrica del 10% de la energía consumida en Irlanda durante un año. La instalación de este prototipo, ubicado en la orilla más oriental de Irlanda del Norte, ha sido realizada por una empresa danesa, líder en Europa en el montaje de aerogeneradores en el mar. Aunque el pasado mes de abril este quedó completamente posicionado en el mar, no será hasta el mes de julio cuando comience a verter su energía a la red de distribución eléctrica. 5 años de evaluación de este prototipo, que llevarán a mejoras del prototipo, permitirán comenzar una expansión comercial que permitirá el desarrollo de parques de hasta 10 megavatios. Pero para ello Sigen deberá aún superar las reticencias de quienes piensan que podría alterar el medio marino, y es que a pesar de la lenta velocidad a la que se desplazan las aspas de las turbinas, entre 10 y 20 revoluciones por minuto, hay quien considera que, al igual que los aerogeneradores representan un peligro para las aves, las turbinas marinas podrían acabar interactuando con la fauna y flora marina. Unos impactos que la propia Sigen verificará mediante un plan de corresponsabilidad ambiental en el que se incluye hasta la observación de la interacción de los mamíferos marinos con la plataforma. Gracias a esta turbina, en muchos hogares disfrutaremos en un futuro de energía eléctrica verde obtenida del aprovechamiento de mareas y corrientes marinas. Pesa 250 kilos y puede alcanzar los 65 caballos y los 135 km por hora. Y lo más importante, no contamina. Se trata del primer vehículo propulsado por hidrógeno fabricado en España.
Ha sido desarrollado por un equipo de ingenieros aragoneses en las instalaciones del Parque Tecnológico de Aragón, dentro del proyecto internacional Fórmula Cero. Un kart de competición que utiliza como combustible hidrógeno. El gas almacenado en estas bombonas es conducido hasta esta célula de hidrógeno o pila de combustible, en donde por combinación con oxígeno del aire se obtiene energía eléctrica. Con el hidrógeno almacenado en cada una de estas bombonas, el vehículo tiene autonomía suficiente para funcionar durante aproximadamente unos 20 minutos. Si en la electrólisis del agua la aplicación de una corriente eléctrica permite la obtención de hidrógeno y oxígeno, en una pila de combustible la combinación de estos gases proporciona agua y una corriente eléctrica. Energía eléctrica que es gestionada por el sistema de control del vehículo, que es quien adopta la decisión de utilizarla para la propulsión del motor eléctrico o bien almacenarla en esta batería de supercondensadores. Energía almacenada que en momentos en los que el kart quiere máxima potencia, se adiciona a la generada por la propia pila, proporcionando así los picos de potencia necesarios sobre los motores eléctricos encargados de la doble tracción trasera. Unos motores que también actúan como frenos y que durante la frenada también generan energía eléctrica. Un prototipo que fue presentado en la Ciudad del Motor de Alcañiz el pasado mes de abril por el consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, ingeniero industrial de profesión, quien no dudó para evidenciar la limpieza de las emisiones del vehículo en beberse el agua procedente de su tubo de escape. Eso, se lo voy a beber y si hay cambio de consejero... Un proyecto liderado por la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno de Aragón, que viene a evidenciar que cuando las investigaciones universitarias se conjugan con la apuesta real de un gobierno regional por las infraestructuras de investigación, los resultados no se hacen esperar. Quizá las cosas no sean tan casuales como a primera vista pudiera parecer y tenga bastante que ver el que al frente de la Consejería de Industria se encuentre desde el año 2002 un experto, un ingeniero industrial. Su nombre pinta, como la carabela de Colón, y al igual que aquella, se espera que sea capaz de cruzar el Atlántico, una travesía que durará 3 meses. Se trata de un barco robot desarrollado en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Aberystwyth, en Reino Unido, capaz de navegar a una velocidad de 1,2 metros por segundo y que emplea como única fuente de energía la suministrada por paneles solares. Partirá de Viana do Castelo, en Portugal, el próximo octubre y tratará de alcanzar las costas del Caribe sin detenerse y sin precisar asistencia. Será la denominada Desafío Microtransat, una carrera amistosa en la que competirán 6 barcos robots completamente autónomos de 6 países diferentes. El objetivo de esta carrera es probar la resistencia y fiabilidad de estos robots fuera del laboratorio, en condiciones climáticas reales y sin más posibilidad de recarga de sus baterías que la de la radiación solar. Pinta es en realidad una versión más reducida y económica de Beagle Bee, un barco robot de navegación más elaborado que sobre 3,65 metros incorpora sensores de ultrasonido, GPS, un ordenador, un sistema de radiocontrol estándar, vela de fibra de vidrio y 2 paneles para captar la energía solar. Un barco que, si bien el pasado verano ya superó con éxito una misión para recuento de delfines en la bahía de Cardigan, su tecnología precisa ser verificada antes de ser sometido a las inclemencias del océano, lo que llevará a cabo Pinta. El reto al que se enfrentan los ingenieros es conseguir el diseño óptimo de barcos robóticos capaces de seguir una ruta sin ayuda humana. Sistemas autónomos susceptibles de ser empleados en la toma de muestras o en la recogida de datos que servirán para investigaciones científicas sobre el cambio climático o la composición química de los océanos. O para la monitorización y el control de vertidos accidentales de petróleo. Y como ninguna persona irá a bordo, podrían operar en condiciones meteorológicas adversas o en áreas remotas y peligrosas de los océanos. Si Pinta cumple su objetivo, no solo será el primer robot en cruzar el océano, sino que abrirá paso a una nueva era de monitorización de los entornos marinos.
Windows Vista tiene las horas contadas. Durante la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, celebrada en Miami, Bill Gates ha anunciado lo que altos ejecutivos de Windows se habían empeñado en negar: la desaparición del mercado de Windows Vista. Por boca de su presidente, la compañía anunció que, a partir de junio de 2008, dejará de incorporar este sistema operativo en ordenadores nuevos. Aunque lo peor es que también ha anticipado que dejará de prestar soporte a aquellos usuarios que lo tienen instalado. Una decisión que, lógicamente, ha causado gran repulsa, generando un gran movimiento de protesta en la red. Si bien Gates no comunicó las razones de esta decisión, es de dominio público que Vista no ha tenido las ventas esperadas, algo que ni incluso ha sido capaz de paliar con la rebaja del 40% que sus tarifas de venta al público experimentaron a partir del mes de marzo pasado. Dos son las razones que han hecho que los usuarios diesen la espalda a este sistema operativo, inclinándose por continuar usando el Windows XP, a pesar de su antigüedad de ya 7 años, y aun cuando en octubre de 2006 se dejase de dar soporte técnico a la versión Service Pack 1. Por una parte, la necesidad de Vista de requerir una máquina muy potente y por tanto cara para permitir su funcionamiento a pleno rendimiento. Y por otra, la excesiva seguridad impuesta por Microsoft a Vista, que ha agotado a los usuarios con sus constantes emergentes ventanas de confirmación. Unos errores de los que la compañía dice haber aprendido. En primer lugar, Windows ha decidido reducir el ciclo de desarrollo de nuevos sistemas operativos a tan solo 3 años. Y en segundo lugar, ha entendido la necesidad de diseñar núcleos más ligeros en los nuevos sistemas operativos. Así, el nuevo sistema operativo, que en los próximos meses saldrá al mercado para sustituir a Vista, Windows 7, consistirá en una serie de programas que se inician al encender el ordenador, de manera similar al Internet Explorer o al Word. El resultado de lo anterior, según manifestó el ingeniero de Microsoft Eric Traut, será que Windows 7 requerirá 50 veces menos memoria que el Vista. Ya sabe, si tiene que comprarse un ordenador, evite hacerlo con el Windows Vista incorporado. Un sistema operativo que, en poco más de 2 meses, será historia. Excepto para quienes, muy a su pesar, no tuvieron más remedio que utilizarlo. Una experiencia nada gratificante que sin duda no olvidarán. Cuando hablamos de energía, continuamente citamos el petróleo, la energía nuclear o las energías renovables. Pero el carbón sigue siendo una de las fuentes de energía más empleadas en el mundo. Sin embargo, tiene 2 problemas. Es sucio y contamina, ya que emite compuestos de azufre. Esto, unido al auge del petróleo, hicieron disminuir su consumo. Pero parece que el desarrollo de nuevas tecnologías más limpias para el carbón podría volver a impulsarlo. Hoy en día, las principales fuentes de energía eléctrica son las energías renovables, la energía nuclear, el petróleo, el gas natural y el carbón. Este último ha retrocedido mucho debido a la contaminación que provoca, pero continúa siendo una de las principales fuentes de electricidad. En Europa, por ejemplo, es la fuente más utilizada junto con la nuclear, y en el mundo destaca sobre el resto de las fuentes. Si atendemos a los expertos, la importancia del carbón se va a acrecentar en el futuro. Si disminuyen considerablemente el petróleo y el gas, las energías renovables, con los niveles de desarrollo e implantación actuales, serían insuficientes para cubrir las necesidades de electricidad. La energía nuclear sigue siendo fuente de polémica, y en ese escenario, el carbón podría convertirse en una de las salidas. Se augura que en los próximos 25 años se va a triplicar el uso del carbón en todo el mundo. Cuando se habla de la utilización del carbón como fuente de electricidad, se habla implícitamente de la utilización de nuevas tecnologías. Las centrales térmicas clásicas que queman carbón provocan gran contaminación. Sobre todo vierten dióxido de carbono, nitrógeno y azufre. El dióxido de carbono se considera que intensifica el efecto invernadero y los óxidos de nitrógeno y azufre provocan la lluvia ácida. Las llamadas tecnologías nuevas del carbón gasifican o licúan el carbón antes de quemarlo. De este modo, la contaminación producida es mucho menor.
En principio son tecnologías parecidas, pero tienen sus diferencias. La licuefacción normalmente se realiza a temperaturas más bien moderadas, puede ser 300-400 grados centígrados, y la gasificación pues entre 800 y 1000 grados centígrados. Aparte de la presión también, la licuefacción normalmente se hace a presión, mientras que la gasificación se hace a presión atmosférica. Y una tercera diferencia es el nivel de desarrollo. La licuefacción está más bien a nivel de laboratorio, apenas no hay plantas industriales de licuefacción, mientras que de gasificación pues sí que hoy día hay, aunque más bien son pocas, pero ya en la Segunda Guerra Mundial ya se construyeron grandes plantas de gasificación para obtener gas de síntesis. El primer paso para la obtención de electricidad mediante la gasificación es quemar parcialmente el carbón a grandes presiones. El resultado es el gas de síntesis. Para limpiar este gas de los contaminantes que contiene, hay que enfriarlo. Y al enfriarse se extraen, sobre todo, óxidos de nitrógeno y azufre solidificados. El dióxido de carbono que se produce en ese proceso permanece en estado gaseoso y hoy en día se vierte a la atmósfera. Una vez limpio, se vuelve a calentar el gas de síntesis y se quema para que accione las turbinas y obtener así electricidad. El proceso puede darse por finalizado en ese punto, pero el gas que se produce en la última combustión está muy caliente y se reutiliza para evaporar el agua de un circuito cerrado. Ese vapor, a su vez, se utiliza para accionar una nueva turbina y obtener un plus de electricidad. Al final del proceso, la chimenea vierte vapor de agua y dióxido de carbono. El resto de los contaminantes se filtran prácticamente en su totalidad. En la producción de electricidad mediante gasificación del carbón se genera una cantidad de dióxido de carbono similar a la producida en las centrales térmicas que queman el carbón directamente. Ese dióxido de carbono hoy en día se vierte a la atmósfera, pero ya existen propuestas para almacenarlo. Se ha propuesto sobre todo almacenarlo en bolsas subterráneas. A nivel de investigación sí que hay desarrolladas diferentes tecnologías y una de ellas es mediante adsorbentes como óxido de calcio, que se pueden utilizar tanto en la gasificación como en la combustión, y los adsorbentes secuestran el CO2, que luego se puede con unas temperaturas moderadas volver a desorber y almacenar pues, en simas bajo el mar, o bueno, hay diferentes opciones que se están barajando y de hecho en algunos países nórdicos pues, están intentando hacer para en el futuro en la obtención de productos químicos a partir de gas de síntesis intentar aprovechar ese CO2 cuando la tecnología esté más desarrollada. Se trataría de centrales de emisión cero, aunque sí producirían residuos sólidos, especialmente grandes cantidades de escoria y óxidos de azufre. En cuanto a la eficiencia energética, la tecnología de la gasificación se encuentra en torno al 45% y las actuales centrales térmicas de combustión directa en torno al 38%. La gasificación y licuefacción del carbón, además de para producir electricidad, se pueden utilizar para obtener cualquier derivado del petróleo, tanto si se parte del gas de síntesis como si se parte del carbón licuado. Son muchos los países que tienen interés en ello, ya que los yacimientos de carbón son más numerosos y están mucho más repartidos que los de petróleo. A pesar de ello, las llamadas tecnologías limpias del carbón se contemplan más como una posibilidad de futuro y no tanto para su utilización inmediata. La razón fundamental es por la existencia del petróleo y del gas natural. Son dos combustibles que directamente se extraen y prácticamente se obtienen productos que se pueden quemar tal cual, no hace falta ningún tipo de procesado. Es decir, que uno extrae el gas natural y con una ligera limpieza se puede quemar directamente. Mientras que quemar realizando previamente la gasificación pues es mucho más costoso. El carbón que se extrae, se hace todo el proceso de gasificación y luego se queman los gases de la gasificación. Entonces eso es mucho más costoso. Esa es una de las razones, yo diría la razón fundamental por la que no se utiliza la gasificación.
un puente que se construyó minuciosamente. Talleres Peña de la región de Murcia construyó el puente de hierro de Blanca con el que se mejoraron las comunicaciones. Llegamos al final de nuestro programa. El próximo domingo volvemos con más novedades. Construido a principios del siglo XX por Talleres Peña de Murcia, el puente de hierro de Blanca cruza el río Segura y se hizo con el fin de mejorar las comunicaciones entre Ojos y Abarán. Un puente de estructura metálica que se enmarca en un precioso paisaje que los habitantes blanqueños suelen frecuentar. Su origen se remonta a 1909, cuando en el número 14 de las obras urgentes a acometer en la provincia de Murcia se incluyó el estudio de un puente que permitiera unir los trozos primero y segundo de esta carretera. Un proyecto planteado para sustituir al entonces existente puente de madera, incapaz de soportar más allá de un tráfico de peatones. Pero tras diversas vicisitudes, a consecuencia de la necesidad de escuchar la opinión de los pueblos afectados, no fue hasta mayo de 1915 cuando se autorizó al ingeniero José Lorca a realizar su estudio. Para determinar su ubicación se tuvieron en cuenta las características del río Segura, río de régimen torrencial en el que las crecidas son muy variables y cuyas máximas de 4,80 metros contribuyeron a determinar la altura de sus apoyos. La morfología del puente fue resultado de tener en consideración el coste de las posibles cimentaciones, la solidez de los apoyos intermedios, la altura máxima de las avenidas y la rasante. Un estudio comparado de las técnicas constructivas en hormigón armado y metal hizo que por razones de seguridad se optase por esta última opción. Su diseño se basó en 2 vigas parabólicas, separadas entre los ejes con 2 andenes laterales, sostenidos por ménsulas, defendidos externamente por ligeras barandillas. Con una longitud de 41,10 metros y un ancho de 4,20 metros, el puente dispondría de una altura sobre el nivel del suelo de 4,30 metros, distancia que, aun siendo inferior a la adecuada, fue la adoptada por cuanto ya se sabía de antemano que pasaría a la aprobación del Consejo de Obras Públicas. Pero como suele ocurrir en los proyectos de ingeniería, entre las fases de diseño y construcción vinieron los modificados, responsables de que el perfil parabólico inicialmente diseñado nunca llegara a ejecutarse y fuera sustituido por uno rectangular. 107.859 pesetas de la época fue la cantidad invertida en la construcción del puente de hierro de Blanca. Una obra de 70 toneladas símbolo de Blanca, evocadora de un pasado ingenieril en nuestra región.